Buenos Aires, 15 de marzo de 2009, Hotel Four Seasons. 8:47 era una noche de gala benéfica para el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. 500 personas vestidas de etiqueta se habían reunido en el elegante salón del Four Seasons, cada una con un boleto que costaba $1,000. Las mesas estaban decoradas con centros de flores blancas y doradas, y el ambiente vibraba con conversaciones sobre donaciones millonarias y proyectos filantrópicos. Si quieres entender a Maradona no solo como futbolista, sino como ser humano, suscríbete a este canal. Ahora vamos a uno de los momentos más decisivos de su vida. Diego Armando Maradona estaba sentado en la mesa principal, incómodo en su esmoquín negro. A los 48 años, ya había pasado por sus peores crisis de salud y adicciones. Esa noche, había aceptado ser el invitado de honor, porque el evento recaudaba fondos para el ala de cardiología infantil del hospital. Los chicos no tienen la culpa de nada, había dicho cuando le propusieron participar. A su lado se encontraban los organizadores del evento, la doctora Elena Vázquez, directora del hospital, Rodrigo Santillán, empresario textil y organizador de la gala, y Carmen Delgado, una reconocida filántropa porteña. La velada había transcurrido normalmente hasta ese momento. Hubo un cóctel de bienvenida, una cena de 3 tiempos, y luego comenzaron las subastas y donaciones. El maestro de ceremonias, Fernando Paz, un conocido conductor de televisión, había logrado recaudar hasta ese momento $350,000. Empresarios habían pujado por obras de arte, vacaciones en destinos exóticos y experiencias exclusivas. La atmósfera era festiva, competitiva incluso. Los invitados parecían competir entre sí para demostrar quién podía ser más generoso. Pero entonces Fernando cometió un error que cambiaría todo el curso de la velada. «Señoras y señores», anunció Fernando con voz entusiasta, «tenemos entre nosotros al hombre que nos honra con su presencia esta noche. Diego Armando Maradona no necesita presentación. Es nuestro máximo ídolo deportivo, pero también sabemos que tiene un corazón enorme, Diego», dijo girándose hacia él. «¿Podrías decirnos cuál será tu donación para estos niños que tanto necesitan?» Un silencio expectante llenó el salón. 500 miradas se dirigieron hacia Maradona. Las cámaras de los medios presentes enfocaron su mesa. Los periodistas prepararon sus cámaras y libretas. El momento se había vuelto súbitamente incómodo, como si Fernando hubiera forzado a Diego a una esquina. Maradona no era fan de los gestos públicos forzados. Toda su vida había preferido ayudar en silencio, sin fanfarria, pero ahora estaba en el centro de atención, con 500 personas esperando que anunciara una cifra que demostrara su generosidad. Diego tomó el micrófono que Fernando le extendía. Se puso de pie lentamente. El silencio era tan completo que se podía escuchar el ruido de los cubiertos siendo colocados en los platos por los meseros nerviosos. «Fernando», comenzó Diego con voz suave pero firme, «me preguntás cuánto voy a donar. Todos esperan que diga un número, ¿verdad? 50,000, 100,000, $200,000. Murmuros de aprobación recorrieron el salón. Los invitados asentían. Exactamente eso esperaban. Diego metió la mano en el bolsillo interno de su saco y sacó algo pequeño, metálico, que brilló bajo las luces del salón. Era una llave, una simple llave dorada con un llavero de cuero negro.
La colocó sobre la mesa, al lado de su copa de agua, con un sonido metálico que resonó en el micrófono. «Esta es mi donación», dijo simplemente. El salón quedó en completo silencio. Fernando parpadeó varias veces, sin entender. Los invitados se miraron entre sí con expresiones de confusión. ¿Una llave? ¿Qué significaba eso? «Disculpe, Diego», balbuceó Fernando, «pero no entiendo. ¿Es la llave de qué?» Maradona sonrió por primera vez en toda la noche, pero no respondió directamente. «Esta llave es la solución a un problema que ninguno de ustedes conoce», dijo al micrófono. «Hay una familia que está aquí esta noche, entre ustedes. Una familia que tiene un hijo de 7 años, internado en el hospital de niños desde hace 4 meses. Un niño que necesita una cirugía de corazón que cuesta $180,000. El salón permanecía en absoluto silencio. Diego continuó. «Esta familia, para pagar esa cirugía, tuvo que vender su casa. Hace 3 semanas pusieron en venta su departamento de 2 ambientes en San Telmo. Era lo único que tenían. Ayer firmaron los papeles de venta». Las cámaras enfocaron al público, tratando de identificar a esa familia. Algunos invitados comenzaron a murmurar, preguntándose quiénes serían. «El problema», continuó Diego, «es que ahora su hijo va a salir del hospital en 2 meses, si Dios quiere. Pero ellos no tienen dónde vivir. Vendieron su casa para salvarle la vida». La doctora Elena Vázquez, que estaba sentada junto a Diego, palideció. Ella conocía el caso al que se refería. La familia Morales. Luis Morales era electricista. Su esposa María trabajaba limpiando casas. Su hijo Tomás había nacido con una cardiopatía congénita que se había agravado a los 7 años. «Esta llave», dijo Diego, levantándola para que todos pudieran verla, «es la llave de mi departamento en Puerto Madero. 3 ambientes, vista al río, totalmente amueblado. No es una donación temporal, es para siempre, es de la familia Morales». El salón explotó. 500 personas se pusieron de pie al mismo tiempo. Los aplausos fueron ensordecedores. Algunas mujeres comenzaron a llorar. Los meseros, que habían estado observando discretamente desde las paredes, también aplaudían. Pero Diego no había terminado. «Luis y María Morales», dijo al micrófono, «por favor, vengan aquí». En una mesa cerca del fondo del salón, un hombre de unos 40 años con traje prestado y una mujer con un vestido negro sencillo se levantaron temblando. Luis Morales había trabajado como electricista en varias obras donde estuvo Maradona años atrás. María lo había reconocido cuando llegaron, pero jamás imaginó que Diego se acordaría de ellos. La pareja caminó entre las mesas hacia el escenario. María lloraba sin control. Luis tenía la cara roja de emoción y vergüenza a la vez. No entendían qué estaba pasando. Cuando llegaron al frente, Diego les tendió la llave. «Tomás va a necesitar un hogar cuando salga del hospital», dijo Diego mirando a Luis a los ojos. «Un hogar donde pueda recuperarse, donde puedan estar tranquilos, donde no tengan que preocuparse por el alquiler o las expensas. Eso es lo que no se puede comprar con dinero, la tranquilidad». Luis tomó la llave con manos temblorosas. María se abrazó a Diego y lloró en su hombro durante largos segundos que fueron captados por todas las cámaras presentes. «Pero Diego», logró decir Luis entre lágrimas, «nosotros no podemos aceptar esto. Es demasiado. No tenemos cómo pagarle». «Ya me pagaron», respondió Diego.
Me pagaron cuando vi a María limpiando ventanas en un edificio de Barrio Norte el mes pasado, trabajando 12 horas por día para pagar la operación de su hijo. Me pagaron cuando supe que Luis está haciendo trabajos de electricidad de madrugada, después de trabajar todo el día para juntar dinero. Eso es más valor del que yo jamás pude demostrar en una cancha de fútbol. Fernando, el maestro de ceremonias, había perdido completamente el control del evento. Tenía lágrimas en los ojos y no sabía qué decir. Todo el script de la noche había volado por la ventana. Pero hay más, anunció Diego, dirigiéndose nuevamente al público, porque esta llave no soluciona el problema de fondo. ¿Cuántas familias más hay como los Morales? ¿Cuántas familias más van a tener que vender sus casas para salvar a sus hijos? La doctora Vázquez se acercó al micrófono. En nuestro hospital atendemos aproximadamente 40 casos similares por año, dijo con voz quebrada. Familias que se endeudan de por vida o pierden todo para pagar cirugías de sus hijos. Exacto, dijo Diego. Por eso, esta llave es solo el primer paso. Con los $350,000 que ya se recaudaron esta noche, vamos a crear un fondo permanente. Pero no un fondo para pagar cirugías, un fondo para que ninguna familia tenga que vender su casa para salvar a su hijo. El público estaba completamente absorto. Diego había transformado una gala benéfica tradicional en algo completamente diferente. Cada uno de ustedes, continuó, va a aportar no según lo que puede dar, sino según lo que esta familia necesitó sacrificar. Luis y María vendieron su casa por $180,000. Ese departamento era su patrimonio de 20 años de trabajo. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a vender su casa por un niño que no conoce? Un empresario de la mesa 7, Roberto Fernández, se puso de pie. Diego, yo aporto $200,000 al fondo, gritó. Inmediatamente, otros comenzaron a levantarse. Nosotros, 150,000, gritó una mujer desde la mesa 12. Nuestro grupo empresarial aporta 300,000, anunció alguien desde atrás. En menos de 20 minutos se habían recaudado $2.3 millones adicionales. Pero no era solo el dinero, era la energía en el salón. Las personas no estaban donando para quedar bien o competir. Estaban donando porque habían entendido algo fundamental sobre el sacrificio y la dignidad. Diego tomó nuevamente el micrófono. Luis, María, dijo dirigiéndose a la pareja que seguía en el escenario, quiero que sepan algo. Yo vivo en ese departamento hace 5 años, pero desde que supe de la situación de Tomás hace un mes, no pude dormir tranquilo ni una sola noche, sabiendo que ustedes iban a quedarse sin casa. María lo interrumpió. ¿Cómo? ¿Cómo supo de nosotros? Diego sonrió. Mi entrenador personal, Carlos, es amigo de uno de los enfermeros del hospital. Me contó de una familia que estaba vendiendo todo por su hijo. Averigüé quiénes eran. Descubrí que Luis había trabajado en varias obras donde yo estuve presente años atrás. Recordé sus caras. Luis abrió grandes los ojos. ¿Se acuerda de nosotros? Me acuerdo de una vez en 2-3, dijo Diego. Estaban haciendo la instalación eléctrica de un gimnasio donde yo entrenaba en Núñez. Llegué temprano y los vi trabajando. Luis, vos le estabas enseñando a un pibe joven cómo conectar unos cables. Tenías una paciencia infinita con él. Le explicabas cada paso. Ese pibe obviamente era nuevo. Se notaba que no sabía nada. Pero vos nunca le gritaste, nunca lo apuraste. La gente estaba en silencio total, escuchando cada palabra. Al final del día,
continuó Diego. Escuché cuando le dijiste a ese pibe, aprender lleva tiempo, pero lo importante es que cuando hagas un trabajo, lo hagas bien, porque de lo que vos hagas puede depender la seguridad de una familia entera. Esas palabras me quedaron grabadas. Luis no podía parar de llorar. Era mi sobrino, logró decir. Era su primer día de trabajo. Por eso, dijo Diego, cuando supe que era tu familia la que estaba pasando por esto, supe que tenía que ayudar. Porque vos siempre trabajaste pensando en la seguridad de otras familias. Ahora nos toca a nosotros pensar en la seguridad de la tuya. Fernando logró recuperar el control de sus emociones y se acercó al micrófono. Diego, esto es extraordinario. Pero tengo que preguntar, ¿dónde vas a vivir ahora? Diego se encogió de hombros. Tengo otros lugares donde quedarme. Además, no necesito 3 ambientes para mí solo. Luis y María tienen un hijo que va a necesitar espacio para recuperarse. Van a necesitar una vida normal después de 4 meses de hospital. Pero, insistió Fernando, es un departamento que vale probablemente $500,000. Fernando, dijo Diego con una sonrisa, ¿vos sabés cuánto vale la tranquilidad de saber que tu hijo va a vivir? ¿Sabés cuánto vale poder dormir sabiendo que tu familia tiene un techo seguro? Se dirigió al público. La verdad es que yo tuve mucha suerte en la vida. Gané dinero jugando al fútbol, algo que habría hecho gratis. Pero hay gente como Luis y María que trabaja 12 horas por día haciendo cosas que realmente importan. Mantener la electricidad funcionando en los hospitales, limpiar los edificios donde trabajamos. Ellos hacen que nuestra sociedad funcione. El departamento de Puerto Madero, continuó, yo lo compré porque podía comprarlo, pero nunca fue realmente mío. Era solo un lugar donde dormía. Ahora va a ser un hogar de verdad. La doctora Vázquez tomó el micrófono. Diego, en nombre del Hospital de Niños, no sabemos cómo agradecerte. Pero también quiero que sepas que con los fondos recaudados esta noche, vamos a poder ayudar a aproximadamente 50 familias más a lo largo de los próximos años. Eso está muy bien, dijo Diego. Pero quiero que quede claro algo para todos los que están acá. Lo que pasó esta noche no puede quedar en esta noche. El problema no se resuelve con una gala benéfica al año. Se dirigió directamente a los empresarios presentes. Ustedes tienen poder real en esta sociedad. Tienen empleados, tienen influencia, tienen contactos. La pregunta es, ¿van a usar ese poder para que ninguna familia tenga que elegir entre salvar a su hijo o mantener su casa? Roberto Fernández, el empresario que había donado $200,000, se puso de pie nuevamente. Diego, ¿qué propones concretamente? Propongo que creemos algo permanente, respondió Diego. No un fondo benéfico, sino una red de empresarios comprometidos. Cuando un empleado de cualquiera de ustedes tenga un problema médico familiar grave, que no tenga que vender su casa, que entre todos lo acompañemos. La idea comenzó a tomar forma esa misma noche. Los empresarios presentes empezaron a intercambiar ideas, contactos, propuestas. Lo que había comenzado como una gala benéfica tradicional se había convertido en el nacimiento de una red de solidaridad empresarial. Pero la historia de la llave no terminaría esa noche. 6 meses después, Tomás Morales salió exitosamente del hospital. Su cirugía había sido un éxito completo. La familia se instaló en el departamento de Puerto Madero, que había sido preparado especialmente para las necesidades de recuperación del niño.
Diego había hecho instalar equipos especiales, había contratado una enfermera de seguimiento y se había asegurado de que todo estuviera perfecto para el regreso de Tomás. Pero lo más importante no era el departamento en sí, sino lo que había representado para la familia. Luis pudo concentrarse completamente en el cuidado de su hijo durante la recuperación, sin la angustia de los gastos de vivienda. María pudo reducir sus horas de trabajo para estar más tiempo con Tomás. La estabilidad habitacional les había dado algo invaluable: tranquilidad mental. Luis siguió trabajando como electricista, pero ahora con un propósito diferente. Se había unido al equipo de mantenimiento del hospital de niños, asegurándose de que nunca hubiera problemas eléctricos que pudieran afectar a los pequeños pacientes. Es mi manera de devolver un poco de lo que recibimos, le contó a Diego en una de sus visitas. Tomás, por su parte, se había convertido en un niño completamente normal. Jugaba fútbol en el equipo de su escuela, algo que jamás había podido hacer antes de la cirugía, y había desarrollado una pasión particular: la electricidad. Quiero ser como mi papá, decía, pero especializado en hospitales. La red de empresarios solidarios que había nacido esa noche se formalizó como la Fundación Llave de Esperanza. En 2 años había ayudado a 107 familias en situaciones similares, no solo pagando tratamientos médicos, sino asegurándose de que ninguna familia tuviera que sacrificar su estabilidad para salvar a un ser querido. Diego visitaba el departamento regularmente, no como dueño, sino como un tío más de la familia. Tomás lo había adoptado como figura paterna adicional, y Diego parecía disfrutar enormemente de esa relación. Es el primer hogar de verdad que tuve en años, confesó una vez. La historia de la llave había sido cubierta por medios de todo el mundo, pero para Diego, la verdadera satisfacción no venía de la fama del gesto, sino de los pequeños momentos cotidianos, como el día que Tomás marcó su primer gol en el equipo de la escuela y corrió a abrazarlo gritando: «Diego, te dedico mi gol». O como las tardes de domingo, cuando María cocinaba para todos y por primera vez en años no tenía que preocuparse por cuánto costaban los ingredientes. La llave dorada que Diego había puesto sobre la mesa esa noche de marzo seguía en la mesa de entrada del departamento, pero ahora tenía un significado diferente. Ya no era solo la llave de un departamento, sino el símbolo de algo mucho más grande: la prueba de que la verdadera riqueza no se mide en lo que tenés, sino en lo que estás dispuesto a dar. 3 años después del evento, Fernando Paz, el maestro de ceremonias, dejó su trabajo en televisión para dedicarse tiempo completo a la Fundación Llave de Esperanza. Esa noche me di cuenta de que había estado haciendo televisión superficial toda mi vida, explicó. Diego me enseñó qué significa realmente comunicar algo que importa. La doctora Elena Vázquez, directora del Hospital de Niños, también cambió su enfoque. Implementó un programa donde ninguna familia tiene que tomar decisiones financieras extremas antes de hablar con un equipo de asistentes sociales conectados con la fundación. Diego nos enseñó que nuestra responsabilidad no termina en la sala de operaciones, decía. Para Luis y María, la transformación había sido total. No solo habían salvado a su hijo y mantenido su estabilidad, sino que se habían convertido en embajadores de la fundación.
Su historia se contaba en cada nuevo evento, no como receptores pasivos de caridad, sino como ejemplos de dignidad y trabajo duro que merecían apoyo, no lástima. En 2012, 3 años después de esa noche, la familia Morales organizó una pequeña cena para Diego en el departamento. Era una cena simple, milanesas con puré, el plato favorito de Tomás, pero para Diego fue una de las noches más importantes de su vida. «Diego», le dijo Luis mientras cenaban, «nunca vamos a poder pagarte lo que hiciste por nosotros». Diego dejó el tenedor en el plato y miró a Tomás, que estaba contando una historia de su equipo de fútbol con los ojos brillantes de entusiasmo y salud. «Luis», dijo, «vos ya me pagaste». «Me pagaste con esto», señaló al niño. «Me pagaste con darme una familia de verdad. Me pagaste con enseñarme que hay cosas más importantes que cualquier departamento, cualquier dinero, cualquier fama». Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa donde estaban reunidos los cuatro. «Toda mi vida pensé que la felicidad era ganar copas, marcar goles, tener cosas. Pero esta mesa, esta familia, esta sensación de estar en casa, esto es lo único que realmente vale la pena». Tomás, que había estado escuchando, se acercó a Diego y le susurró algo al oído. Diego sonrió y sacó del bolsillo una pequeña llave dorada, idéntica a la que había puesto sobre la mesa esa noche en el Four Seasons. «Esta es para vos, Tomás», le dijo. «Es la llave de la felicidad. Pero tenés que prometer que cuando seas grande se la vas a dar a alguien que la necesite». Tomás tomó la llave con solemnidad y la guardó en su bolsillo. «Te prometo, Diego». Esa segunda llave se convertiría años más tarde en el símbolo oficial de la Fundación Llave de Esperanza. Cada familia ayudada recibía una llave dorada, como recordatorio de que la esperanza siempre tiene la llave correcta, aunque no sepamos de qué puerta. La historia de Diego y la familia Morales demostró algo que el dinero no puede comprar, que la verdadera riqueza es la capacidad de transformar vidas, y que la verdadera pobreza es tener todo y no compartir nada. Cuando Diego murió en 2020, entre sus pertenencias personales se encontraron 7 llaves doradas idénticas, cada una con una pequeña etiqueta que llevaba el nombre de una familia que había sido ayudada por la fundación. Era su manera privada de recordar que cada llave representaba no solo una casa, sino un hogar reconstruido, una familia salvada, una historia de esperanza. La llave que había puesto sobre la mesa esa noche de marzo de 2009 había abierto mucho más que la puerta de un departamento. Había abierto la puerta a una nueva forma de entender la solidaridad, la dignidad y el verdadero significado de la riqueza. Este video se presenta con fines educativos y de comentario histórico. Todo el material audiovisual se utiliza de manera transformativa.